El hombre conocido en la historia como Augusto Pinochet nació el 25 de noviembre de 1915 en el puerto de Valparaíso, en Chile. Fue el primero de los 6 hijos del matrimonio conformado por su padre, Augusto Pinochet Vera, apodado Chanco, y descendiente de un inmigrante bretón, y su madre, Avelina Ugarte Martínez, con descendencia de españoles. Los padres de Pinochet se casaron en Valparaíso, el 24 de octubre de 1914. Su padre comenzó a trabajar a los 14 años para la firma comercial Williamson Balfour Company. Más tarde se desempeñó como bombero en la Compañía de Valparaíso, donde fue voluntario. Además, fue funcionario en una sociedad aduanera. Su madre estudió desde los 9 años en un colegio de monjas, y se trasladó a Valparaíso luego de que su madre viuda volviera a casarse. Se dedicaba a las labores domésticas como ama de casa, y en tiempos libres ejercía de concertista de piano. Su madre lo apodaba cariñosamente, Tito. A los 4 años de edad, fue atropellado por un coche tirado por caballos, pasándole una rueda por su muslo izquierdo. Producto de lo anterior, fue trasladado al hospital de San Agustín, en donde lo dieron de alta diagnosticándole solo machucones y rasguños. 8 meses más tarde, comenzó a sufrir intensos dolores e inflamación en su rodilla. Su madre lo llevó al hospital alemán, ubicado en el Cerro Alegre, en donde los médicos de la época le diagnosticaron un tumor blanco, indicándole que le amputarían la pierna, agregando que si no se hacía eso, la infección entraría en sus huesos y se convertiría en tuberculosis generalizada. Sin embargo, el arribo al hospital de un especialista alemán desde Buenos Aires, permitió cambiar el diagnóstico por el de hidroartrosis, a lo que le recomendó tomar sol, de manera que no fue necesaria la amputación. Con su familia, se trasladó al campo que tenían cerca de San Felipe, y allí lo pusieron durante varios días, 2 horas diarias con la pierna al sol. A los 3 meses estaba totalmente recuperado. Pinochet vivió hasta los 6 años vivió en una propiedad frente a la Plaza O'Higgins, en Valparaíso. Inició sus estudios primarios en su ciudad natal, en 1920, a los 5 años, en el Colegio Saravidela, donde permaneció 2 años, y en el Seminario San Rafael, del que fue expulsado por una mala conducta hacia finales de 1924. Luego, en 1925, con 10 años, y tras un traslado de su familia a Quillota, ingresó al Instituto Rafael Aristía de esa comuna. Al cabo de 2 años regresó a Valparaíso, siendo matriculado en el Colegio de los Padres Franceses, el cual dejaría en 1930, para postular a la escuela militar al año siguiente. En su etapa escolar fue un alumno regular. Mantenía un buen desempeño en materias humanísticas, en música, en idioma extranjero, y artes manuales, y obtenía bajo rendimiento en ramos particulares como matemáticas y ciencias. A pesar de aquello, un año obtuvo el premio al mejor promedio en matemáticas. Por inspiración de un tío, hacia las glorias del ejército, ingresó como recluta a la Escuela Militar en Santiago de Chile, el 11 de marzo de 1933, a los 17 años de edad, mientras el presidente Arturo Alessandri gobernaba el país. Su ingreso a esta institución no le fue fácil, ya que fue rechazado en 2 ocasiones, la primera en 1931, por su corta edad, y la segunda en 1932, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en los exámenes médicos ya que era muy delgado. Egresó de la escuela militar el 29 de diciembre de 1936, expedido con el rango de alférez de infantería, el 1 de enero del año siguiente, siendo destinado a la escuela de esa arma de San Bernardo. Hacia septiembre de 1937, fue destinado al regimiento Chacabuco, de Concepción. En 1939, con el grado de subteniente, fue trasladado al regimiento Maipo, retornando en 1940 a la escuela de infantería. Al año siguiente y junto con su ascenso a teniente, fue destinado a la escuela militar. Durante esos años practicaría lucha grecorromana, esgrima, karate, tiro al blanco y equitación. Pinochet comenzó una relación con María Lucía Iriart Rodríguez, primogénita de Osvaldo Iriart Corbalán, abogado y político radical que se desempeñó en Chile como senador y ministro del Interior. La conoció en la Escuela de Infantería de San Bernardo, en 1937. Luego de 5 años de noviazgo, el 11 de abril de 1942, Pinochet pidió la mano de Iriart, pese a la oposición de sus padres, producto de la carrera militar del novio, que por entonces estaba alejada de los altos estratos sociales, y por el origen de clase media de Pinochet. A pesar de ello,
contrajeron matrimonio civil el 29 de enero de 1943, y el religioso al día siguiente, en la iglesia de los Sagrados Corazones de Santiago, en una ceremonia oficiada por el Monseñor Augusto Salinas, que entonces se desempeñaba como obispo auxiliar de la comuna. Entre los invitados a la celebración de la boda estuvieron el entonces presidente de la República, Juan Antonio Ríos, y la primera dama, Marta I de Pereira, quienes eran amigos de la familia Iriart. La luna de miel de la pareja transcurrió en un pequeño chalet que arrendaron en Quilpué, Viña del Mar, donde vivían los padres de Pinochet, y en el Fundo El Tapiche, ubicado en Talca, desolados porque la declaración de guerra del gobierno chileno a Japón truncó las intenciones que tenían de viajar a Buenos Aires y Río de Janeiro. El matrimonio pudo comenzar su vida en una casa propia que Pinochet había adquirido con un préstamo hipotecario. De esta relación nacieron 5 hijos. A fines de 1945 se ordenó su incorporación al regimiento Carampangue, en Iquique, lugar donde fue ascendido al grado de capitán en 1946. Consiguió el rango de oficial del Estado Mayor en 1951, y fue destinado a la Escuela Militar, lugar en que se le designó comandante de los estos años y profesor del curso militar. Al mismo tiempo, realizó clases como profesor auxiliar de la Academia de Guerra, en las asignaturas de Geopolítica y Geografía Militar. En forma paralela, desarrolló actividades de director de la revista 100 Águilas, medio de comunicación del plantel matriz de oficiales. En abril de 1953, Pinochet fue ascendido a mayor y trasladado al regimiento Rancagua, en Arica, como oficial de operaciones. Luego, regresó a Santiago para enseñar en la Academia de Guerra. En 1954, trabajó en la Subsecretaría de Guerra y formó parte de la misión castrense en Estados Unidos como agregado militar en la Embajada en Washington. En 1956, lideró una misión militar en Quito, para formalizar la Academia de Guerra del Ejército de Ecuador. A su regreso en 1959, fue condecorado y designado en la Primera División del Ejército en Antofagasta. En 1960, alcanzó el grado de teniente coronel y continuó sus estudios de geopolítica, geografía militar y servicio de inteligencia. En 1960, Pinochet obtuvo el título de comandante del 7º Regimiento de Línea Esmeralda. En 1964, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, fue designado subdirector de la Academia de Guerra y en 1968, profesor de logística. Ascendió a coronel en 1967, liderando la 4ª División y luego siendo nombrado jefe del Estado Mayor de la 2ª División en Santiago. En 1968, asumió como comandante en jefe de la 6ª División en Iquique, y fue intendente subrogante de Tarapacá. En 1970, el presidente Eduardo Frei Montalva lo promovió a general de división. En ese cargo, presidió la elección presidencial de septiembre de 1970, en Tarapacá sin incidentes. En 1973, Chile atravesaba por una grave crisis económica. En este mismo periodo, la Cámara de Diputados, liderada por la oposición a Allende, emitió un acuerdo, sin calidad jurídica, que declaraba el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Para entonces, varios miembros de las Fuerzas Armadas ya estaban decididos a realizar un golpe de Estado, liderado por el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino. Además, contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense de Richard Nixon. Para asegurar el éxito del ataque, solo faltaba el apoyo del comandante en jefe del ejército. Sin embargo, hacia el 8 de septiembre de 1973, pese a la solicitud explícita del general Sergio Arellano Stark, Pinochet aún no había dado una respuesta definitiva. A la mañana del día siguiente, asistió junto a otros generales a una reunión con Allende, quien, previendo un problema con las Fuerzas Armadas, anunció su decisión de realizar un plebiscito, para salir de esta crisis política a través de una vía democrática. Pese a lo anterior, ese mismo día decidió finalmente sumarse al golpe. El 10 de septiembre de 1973, Pinochet envió a su esposa y a sus 2 hijos más pequeños, a la escuela de alta montaña, en el sector de Río Blanco, comuna de los Andes, situado muy cerca de la frontera con Argentina. De este modo, podrían huir al país vecino en caso de que el golpe de Estado fracasara. El golpe de Estado se ejecutó al día siguiente, bajo la coordinación de Patricio Carvajal. Durante toda la ofensiva militar al Palacio de la Moneda, Pinochet estuvo en el comando de telecomunicaciones del ejército, desde donde los golpistas se mantuvieron comunicados en todo momento.
Luego de varias horas de enfrentamientos y bombardeos militares, La Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por las Fuerzas Armadas, momento en el que Salvador Allende decidió suicidarse. Esa misma tarde, se reunieron Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza, general director de Carabineros, para conformar la nueva junta militar, que asumió el control del país. Dicha entidad asumió la función legislativa, en sustitución del Congreso Nacional, que fue suprimido por el Decreto Ley número 27, promulgado 10 días después del golpe. Augusto Pinochet, como líder de las Fuerzas Armadas, asumió la presidencia de la Junta de Gobierno, instaurando restricciones a los derechos civiles y políticos, el estado de sitio y el toque de queda. Suprimió el Congreso, ilegalizó partidos políticos, censuró medios de comunicación y detuvo a líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Su mandato se caracterizó por arrestos arbitrarios, torturas y exilios, violando sistemáticamente los derechos humanos. Buscó legitimar su régimen con plebiscitos controvertidos en 1978 y 1980, aprobándose una nueva constitución que estableció un periodo presidencial de 8 años, llevándolo a la presidencia plena en 1981. La dictadura de Pinochet, respaldada por la teoría de la seguridad nacional, impuso un toque de queda hasta 1987 y desarrolló políticas de represión. La creación de la Dirección de Inteligencia Nacional, apodado por sus siglas, DINA, liderada por Manuel Contreras, llevó a la persecución, secuestro, tortura y asesinato de opositores entre 1973 y 1977. La Brigada Lautaro, unidad de exterminio, cometió crímenes con el conocimiento de Pinochet. Se realizaron masivas redadas, allanamientos, enfrentamientos armados y exilios forzados. La Caravana de la Muerte, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, ejecutó sumariamente a detenidos políticos en varias localidades del país, muchos de los cuales siguen desaparecidos. El 30 de septiembre de 1974, el general Carlos Prats fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, ciudad a la que habían huido pocos días después del golpe de Estado. Una investigación judicial realizada por la jueza argentina, María Servini de Cubría, y el magistrado chileno Alejandro Solís, estableció que el crimen había sido ordenado por Augusto Pinochet, quien, sin embargo, nunca fue condenado. Durante la dictadura de Pinochet, fue asesinado Orlando Letelier, exministro de Allende, en un atentado con coche bomba en Washington. Varios involucrados, incluido Michael Townley, de la CIA, y altos oficiales chilenos, fueron condenados. Años después, se confirmó que Pinochet ordenó el asesinato. La disolución del Comité Pro Paz en 1976 fue seguida por la creación de la Vicaría de la Solidaridad, liderada por Monseñor Raúl Silva Enríquez, para denunciar violaciones a los derechos humanos. Durante la dictadura militar en Chile, se implementaron significativas reformas económicas bajo el liderazgo de Pinochet, convirtiendo al país en un pionero del neoliberalismo. El modelo fue desarrollado por los Chicago Boys, economistas formados en la Universidad de Chicago, respaldados por Milton Friedman. En 1984, Pinochet nombró a Luis Escobar Cerda, como ministro de Hacienda, quien adoptó medidas menos liberales. No obstante, en 1985, Hernán Bucci asumió el cargo, retomando el enfoque neoliberal, con reformas como el control de tasas de interés, fomento de exportaciones y privatización de empresas estatales, revitalizando la economía chilena. En 1985, la Iglesia Católica buscó lograr puntos de entendimiento y de consenso amplio, que aseguraran el regreso al sistema democrático. El cardenal Juan Francisco Fresno solicitó a 3 personalidades de distinta orientación política la redacción de un programa para alcanzar un acuerdo nacional de transición a la democracia. Ellos fueron Fernando Lenis, José Zavala, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, y Sergio Molina, exministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Tras varios meses de complicadas negociaciones, en agosto de ese mismo año, los representantes de partidos de diversas tendencias firmaron el Acuerdo Nacional, en el que, junto con expresar el deseo de entendimiento político, exigían plenas libertades civiles y elecciones parlamentarias y presidenciales libres. Durante los primeros años de la dictadura de Pinochet, participó en la Operación Cóndor, coordinando la represión de movimientos izquierdistas con la CIA y regímenes dictatoriales de Sudamérica. Esta operación implicó violencia y asesinatos, generando repudio internacional.
Pinochet enfrentó restricciones para viajar al extranjero, excepto en casos excepcionales, como su visita a España en 1975, Estados Unidos en 1977 y una reunión secreta en Bolivia en 1988. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez surgió en 1983 como un grupo paramilitar opositor a la dictadura de Pinochet. Respaldado por el régimen de Fidel Castro, obtuvo un considerable arsenal, confiscado por las Fuerzas Armadas en agosto de 1986. En septiembre del mismo año, ejecutaron la Operación Siglo XX, atacando a Pinochet. Aunque este salió ileso, 5 escoltas murieron. En 2013, el diputado Guillermo Teillier admitió ser el autor intelectual. Entre el 1 y el 6 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II visitó el país en medio de un multitudinario y agradecido recibimiento. El Papa, contrario a la dictadura de Pinochet, se reunió con el mandatario, y este consiguió que ambos aparecieran juntos en público, pese a la petición expresa del Papa de que esto no ocurriese. En 1989, conforme a la Constitución de 1980, se debía elegir un nuevo presidente en Chile. Pinochet no se podía postular a menos que obtuviera la aprobación en un plebiscito convocado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. En 1988, se llevó a cabo un plebiscito nacional para decidir si Pinochet podía ser elegido presidente por otro periodo de 8 años. A diferencia de los plebiscitos anteriores, el Tribunal Calificador de Elecciones, no el Poder Ejecutivo, reguló el proceso de votación, según lo estipulado por el Tribunal Constitucional en 1985. A pesar del control de los medios por la dictadura militar, la franja electoral televisada de 15 minutos diarios fue aprovechada por la coalición del No, en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. La opción del No ganó con el 55.99% de los votos, derrotando a la opción del Sí, que obtuvo el 44.01%. Aunque existían planes desclasificados de un autogolpe por parte de Pinochet, su derrota fue reconocida por los oficialistas. En diciembre de 1989, se plebiscitaron reformas constitucionales y se realizaron las primeras elecciones presidenciales, tras 17 años de dictadura. Patricio Aylwin, representante de la Concertación de Partidos por la Democracia, ganó la presidencia, asumiendo el 11 de marzo de 1990, marcando el inicio del periodo de transición a la democracia. Tras dejar la presidencia, Pinochet permaneció como comandante en jefe del ejército, gracias a disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, participando en paradas militares hasta 1997. Durante la dictadura, se aprobó la Ley de Amnistía para exculpar a militares de violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1978. La doctrina Aylwin, de Patricio Aylwin, el nuevo presidente de Chile, que buscaba superar la impunidad, llevó a la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, presidida por Raúl Rettig, para investigar casos de violaciones de derechos humanos. De este modo, independientemente de que muchos acusados no pudiesen ser juzgados por sus crímenes, los resultados salieron a la luz en el llamado Informe Rettig, el 8 de febrero de 1991. Gracias a estas investigaciones, años más tarde se pudo condenar a exmiembros de la DINA, tales como Manuel Contreras y Pedro Espinosa. Durante su tiempo como comandante en jefe, Pinochet tuvo conflictos con el ministro de Defensa, pero buena relación con el secretario general de Gobierno. En el periodo de transición a la democracia, enfrentó querellas por violaciones a los derechos humanos y acusaciones de corrupción. Retirándose el 10 de marzo de 1998, concluyó una carrera militar de 75 años, entregando el mando a Ricardo Izurrieta, sin juicios por violaciones a los derechos humanos. Después de dejar el mando del ejército, Pinochet se convirtió en el primer senador vitalicio de Chile, generando protestas. Su participación en el Senado fue limitada, destacando por eliminar el feriado del 11 de septiembre y promover el Día de la Unidad Nacional en 1999. Aunque ingresó a comités parlamentarios, mantuvo un perfil bajo. En el 2000, instó a superar las divisiones en un mensaje transmitido por su nieta, en el Día de la Unidad Nacional. A 3 días de su retorno a Santiago, el 6 de marzo del año 2000, a las 10:25 de la mañana, fue trasladado con un gran contingente de seguridad hasta el hospital militar, el juez chileno, Juan Guzmán Tapia,
pidió el desafuero parlamentario de Augusto Pinochet, el cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 5 de junio y ratificado el 8 de agosto por la Corte Suprema, debido a fundadas sospechas de su responsabilidad en la Caravana de la Muerte, dirigida por Sergio Arellano Stark. Parlamentarios de la centroderecha, alcaldes de la Alianza por Chile y senadores institucionales, llegaron hasta su casa a visitarlo, al día siguiente de que fuera desaforado. El 1 de diciembre, Pinochet fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes, el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, Pinochet fue interrogado y quedó bajo detención preventiva en su domicilio de la Dehesa. Paralelamente a lo anterior, se le diagnosticó demencia vascular subcortical, de grado moderado. El 12 de marzo de 2001, Juan Guzmán le concedió libertad bajo fianza, previo pago de 2 millones de pesos, pero acusando problemas de salud, durante los meses siguientes, no fue posible realizarle el trámite necesario de filiación penal. En los meses siguientes, Juan Guzmán rechazó una petición de arresto de la jueza argentina, María Servini de Cubría, por la relación de Pinochet con el asesinato de Carlos Prats, y Estados Unidos reveló miles de documentos desclasificados de la CIA, relacionados con operaciones en Chile, durante la dictadura militar. Pinochet volvió a aparecer públicamente el 16 de junio de ese año, al asistir al funeral de su amigo personal, el teniente general Humberto Gordon. El 1 de julio de 2001, Pinochet fue ingresado de urgencia al hospital militar, y 8 días después se sobreseyó temporalmente el caso. Aduciendo problemas mentales, Pinochet fue sobreseído definitivamente el 4 de julio de 2002. Ese mismo día renunció a su vitalicio escaño senatorial, mediante una carta que entregó al cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quien a su vez se la hizo llegar al presidente del Senado, Andrés Saldívar. La carta de renuncia del excomandante en jefe del ejército fue dada a conocer el 9 de julio en la Cámara Alta. La sesión fue interrumpida por incidentes en las tribunas entre partidarios y detractores de Pinochet, por lo que Saldívar debió ordenar el desalojo de la sala. Tras su dimisión como parlamentario, se trasladó hasta Iquique, ciudad en la que permaneció por 10 días. Durante su estadía, paseó y se reunió con amigos. El 12 de junio de 2002, fue retirado el escritorio que ocupaba en el Senado. En marzo de 2003, Pinochet se sometió a una cirugía para cambiar su marcapasos y se recuperó exitosamente. En agosto, asistió a los funerales del hijo del senador Marco Cariola. El 11 de septiembre, en conmemoración del golpe de Estado, entregó su banda presidencial a la Fundación Augusto Pinochet. En una entrevista en noviembre de 2003, afirmó que no pediría perdón, negó haber asesinado a alguien y defendió su intervención militar, rechazándose a sí mismo como un dictador. Más adelante, el 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento por demencia de Pinochet, decisión ratificada el 26 de agosto por la Corte Suprema, tras lo cual, Guzmán lo procesó por violaciones de los derechos humanos durante la Operación Cóndor. Pinochet quedó bajo arresto domiciliario el 5 de enero de 2005, y la semana siguiente salió en libertad tras el pago de una fianza de $3.570. Fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema en septiembre de ese año. Desde entonces, se iniciaron en paralelo diversos procesos en su contra. El caso de Carlos Prats quedó sin efecto en marzo de 2005, mientras que por el caso Rix, congelaron algunas de sus cuentas bancarias y comenzó a ser investigado junto a su familia, quedando bajo un nuevo arresto domiciliario el 23 de noviembre. Antes de su liberación bajo fianza al día siguiente, volvió a su arresto domiciliario por un nuevo caso de desaparición de disidentes en 1975. Durante 2006, volvió a perder su inmunidad parlamentaria en 2 ocasiones, en septiembre, para ser juzgado por las torturas en el centro de detención de Villa Grimaldi, y en noviembre, por la desaparición del sacerdote español Antonio Guidó Mengual, detenido en 1974. Una semana después de haber celebrado su cumpleaños junto a sus familiares, el 3 de diciembre de 2006, Pinochet fue internado en el Hospital Militar de Santiago, después de sufrir un infarto agudo de miocardio, y presentar insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón, que obligó a someterlo a un bypass. Una semana después, alrededor de la 1:30 de la tarde del 10 de diciembre, mismo día en que su esposa, Lucía Iriart, cumplía 84 años, sufrió una repentina descompensación cardíaca, falleciendo a las 2:15 de la tarde, a la edad de 91 años.
Sus últimas palabras, según los miembros de la familia que estuvieron con él, fueron dirigidas a su esposa. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer rápidamente. Una hora después del deceso, numerosos santiaguinos comenzaron a apostarse en la Plaza Baquedano y en las calles aledañas del hospital, ubicado en la comuna de Providencia. Posteriormente, los partidarios de Pinochet se desplazaron hasta la escuela militar, ubicada en la comuna de Las Condes, donde a las 12:55 de la madrugada, en un coche fúnebre del Hogar de Cristo, fue trasladado el féretro del difunto. Mientras tanto, los detractores se desplazaban en una celebración masiva por la Alameda Bernardo O'Higgins, hasta llegar a la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda. El grado de polarización entre detractores y adeptos de Pinochet provocó numerosos disturbios que debieron ser dispersados por carabineros hasta altas horas de la noche. El féretro fue finalmente descendido por un contingente militar e instalado en la capilla ardiente del salón central de la escuela. El gobierno, presidido por Michelle Bachelet, quien fue torturada y secuestrada durante la dictadura militar, decidió no dedicarle un funeral de Estado, ya que no había sido elegido democráticamente como primer mandatario. Solo se le rindieron honores fúnebres en su calidad de excomandante en jefe del ejército, conforme a la ordenanza de esta institución. Asimismo, el gobierno se negó a declarar un día de duelo nacional, pero sí autorizó que las banderas en los cuarteles militares se ondearan a media asta y que la bandera chilena se colocara en el ataúd de Pinochet. La única autoridad gubernamental presente en el funeral fue la ministra de Defensa Nacional, Viviane Blanlot, quien fue agredida por adherentes del fallecido general, que asistieron al evento. A su velatorio acudieron aproximadamente 60.000 personas, entre ellas Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, quien escupió sobre el vidrio del féretro que protegía el rostro del difunto, como acto de repudio en memoria de su abuelo, mandado asesinar por Pinochet en Buenos Aires. El funeral se realizó el 12 de diciembre, en presencia de más de 50.000 personas y en medio de un ambiente de tensión. Su nieto, Augusto Pinochet Molina, entonces capitán del ejército, realizó un discurso sin autorización para hablar y saltándose la línea de mando, en el cual manifestó opiniones de apoyo sobre la dictadura pinochetista y por lo cual luego fue dado de baja. En España, los partidarios del difunto dictador Francisco Franco rindieron homenaje a Pinochet. Los restos de Pinochet fueron cremados, para evitar la profanación del cuerpo, en el cementerio Parque del Mar de Concón, y sus cenizas trasladadas en helicóptero a la parcela Los Bouldous, casa de veraneo de la familia. A través del entonces comandante en jefe, Óscar Izurieta Ferrer, rechazó la petición inicial de la viuda para que sus cenizas fueran depositadas en la escuela militar. Por razones de seguridad, también fue rechazada la propuesta de sus hijos, de guardar las cenizas en la Catedral Castrense o en una unidad militar. Al momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención en curso y con más de 400 querellas en su contra, por violaciones de los derechos humanos, tales como tortura, desapariciones, apropiación de niños, asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros. Algunas de ellas, interpuestas por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y por estados extranjeros. Pinochet era marcadamente anticomunista y antimarxista, ideología que calificó como siniestra. Fue un admirador del dictador español, Francisco Franco, a cuyo funeral acudió en noviembre de 1975. También era una persona católica. Hasta sus últimos años gozó del apoyo de algunos eclesiásticos, tales como el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Asimismo, estaba particularmente interesado en los temas de geografía, geopolítica y marxismo. Contaba con una extensa biblioteca personal, que llegó a contar con 55.000 volúmenes. El libro preferido de su juventud fue El arte de la guerra, de Sanzá. Su régimen estuvo marcado por la represión política, violaciones a los derechos humanos y políticas económicas de corte neoliberal. Pinochet dejó el poder en 1990, pero mantuvo influencia como senador vitalicio. Su legado es controvertido, con algunos elogiándolo por estabilizar la economía, y otros condenándolo por abusos contra los derechos humanos. Falleció en 2006 sin enfrentar juicio por sus acciones. Ahora, ¿usted qué opina de Augusto Pinochet? ¿Fue un estratega militar que logró estabilizar la economía chilena, o se trató de un dictador irracional que perpetró numerosas violaciones a los derechos humanos? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.